Capítulo 3. La nostalgia de ser otros. Esa tarde el aire estaba impregnado de un frío húmedo, y las primeras luces del crepúsculo teñían la plaza con tonos anaranjados y grises. Esteban, cubriendo el cuello con el abrigo, se acercó al banco con paso lento y vio, de inmediato, la hoja de papel doblada sobre el asiento. Era extraño cómo una hoja de papel en ese banco podía iluminar sus días, haciéndose sentir vivo de una manera que había olvidado. Tomó el mensaje y al abrirlo, leyó con atención. A veces me pregunto quién sería si hubiera tomado otros caminos, si hubiera elegido otras cosas. ¿Te ha pasado sentir que hay versiones de ti mismo que habitan en algún lugar y que, de alguna manera, siguen existiendo, esperando que algún día vuelvas a encontrarlas? Me pregunto si a esas versiones de mí misma les fue mejor, si encontraron la paz que siempre he anhelado. Esteban sintió una punzada en el pecho. Aquella confesión lo había alcanzado con una precisión que lo dejaba expuesto. Él también había soñado con esas versiones alternativas de sí mismo, esos otros Esteban, que en su imaginación, habían hecho elecciones diferentes y vivido vidas llenas de sentido y propósito. Se preguntaba si esos otros habrían tenido la valentía de correr riesgos, de abrirse al amor sin temor, de explorar el mundo con la pasión que él mismo nunca había logrado sostener. Conmovido, dejó pasar el día pensando en cómo responder a esa confesión. Sabía que responder con otra trivialidad no sería justo. Esa nota era una invitación a la vulnerabilidad, a compartir sus propias nostalgias. Esa noche en su pequeño escritorio, se sentó frente a una hoja de papel y comenzó a escribir. Siempre me he preguntado si la vida se trata de aceptar las renuncias que vamos haciendo en el camino o de buscar constantemente la forma de ser quienes soñamos ser. A veces pienso que la soledad nace de esa distancia entre quien soy y quien imaginé ser cuando era joven. Yo también siento que hay otros yo perdidos en algún lugar, como sombras de los caminos que no tomé. Es allí cuando me siento atrapado, y, de cierto modo, esta conversación es como una rendija que me permite vislumbrarlos. Esteban sintió una mezcla de paz y melancolía al dejar su mensaje en el banco. Aquellas palabras contenían un anhelo profundo que pocas veces había compartido. Esa mañana, al caminar de regreso, sintió una extraña ligereza, como si hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada por demasiado tiempo. Al día siguiente volvió al banco y encontró una nueva respuesta. Es curioso cómo al compartir estas nostalgias, siento que el peso de no haber sido esa otra yo se hace más llevadero. Quizás nunca alcancemos a convertirnos en todo lo que deseamos, y quizás ese sea el propósito de estos pensamientos, ayudarnos a aceptar que somos una mezcla de sueños, de intentos y fracasos. Pero también siento que mientras existen estos anhelos, siempre hay una pequeña llama. Tal vez, si le prestamos atención a esa llama, aún tengamos la oportunidad de rescatar algo de quienes alguna vez quisimos ser. Esteban se detuvo en cada palabra, repasándola como si fuera un reflejo de sus propios pensamientos. En ese momento comprendió que esa persona, desconocida y distante, era quizás la única que podía comprender el sentimiento de ser una versión a medias de uno mismo, de vivir con la certeza de que algunos sueños se quedarían solo en eso. Sintió una mezcla de consuelo y tristeza, sabiendo que la soledad que él creía tan única era, en realidad, compartida. Esa noche le costó dormir. Estaba inmerso en un pensamiento profundo, casi doloroso, sobre el paso del tiempo y los sueños que había dejado atrás. Recordó sus días de juventud, cuando su vida estaba llena de promesas y expectativas que parecían infinitas. Soñaba con viajar, con escribir y descubrir cosas nuevas. Sin embargo, la vida, con su incesante flujo de responsabilidades, lo había llevado a caminos más predecibles. Al amanecer, se sentó de nuevo a escribir, en un impulso casi inevitable. A veces siento que la vida es un proceso de despedirse de nosotros mismos, de las partes que se quedan en el camino. Me pregunto si algún día esa nostalgia de ser otro se desvanecerá o si es algo que tendremos que cargar siempre. Pero mientras te leo, siento que tal vez aún es posible acercarme a esa versión de mí que alguna vez imaginé. No sé si eso hace que el peso de la nostalgia disminuya o si, en cambio, la vuelve más real. ¿Crees que algún día lograremos ser quienes soñamos ser? Dejó la nota en el banco y se fue sintiendo que, de alguna manera, al exponer esas dudas, estaba comenzando a hacerse responsable de ellas. Hablar de esos otros que nunca fueron, lo que ayudaba al verso con más compasión, como si, de pronto, entendiera que esos sueños no cumplidos no lo hacían menos valioso. En el fondo comenzaba a aceptar que la vida era una serie de concesiones,
pero también de pequeñas decisiones que podían cambiar el rumbo en cualquier momento, aunque fuera de forma sutil. La respuesta llegó una semana después. Tal vez no se trata de renunciar a esos sueños, sino de incorporarlos de alguna manera en nuestra vida actual, de permitir que esas versiones de nosotros mismos convivan en paz con quien somos ahora. Quizás la nostalgia de ser otros sea una invitación a buscar aquello que aún queda por descubrir de nosotros mismos, aunque parezca imposible. Sigo pensando en lo que podría ser y a veces, en estas notas, siento que aún es posible, mientras nos escribimos, estamos descubriendo una nueva forma de ser quienes soñamos. Esteban sintió que estas palabras lo conectaban con algo profundo y esencial. Aquella persona había dado voz a una esperanza que él nunca había articulado. Tal vez no se trataba de abandonarse ni de conformarse con lo que había sido, sino de encontrar un equilibrio entre el presente y los sueños. Con cada mensaje, la soledad que había sentido toda su vida se desdibujaba, y aunque la distancia seguía existiendo, esa conexión lo hacía sentir menos aislado. Así, en esos intercambios silenciosos, ambos comenzaron a dar forma a un nuevo tipo de esperanza. No sabían si alguna vez se conocerían, ni si llegarían a descubrirse el uno al otro, pero en ese rincón de la plaza, entre palabras y nostalgias, sentían que aún existía la posibilidad de ser más de lo que creían.